Imagina el momento en que las cámaras se apagan. El público desaparece. El brillo intenso de los estudios se convierte en sombra y silencio absoluto. Es en ese instante, lejos de los reflectores, lejos de los aplausos, lejos de las cámaras y los flashes, cuando las verdades más profundas salen a la luz. Allí, en el vacío que el público no ve, es donde se miden fuerzas, se enfrentan miedos y se revelan secretos que jamás llegaron a los titulares. Hoy, a sus 64 años, Neida Sandoval, una de las periodistas más queridas y respetadas de la televisión hispana, decide romper el silencio. Y lo que confesó, lo cambió todo. Durante décadas, Neida fue el rostro de la confianza en las mañanas de Univisión, la presencia serena que entraba cada día en los hogares latinos llevando noticias, historias humanas e inspiración. Su sonrisa transmitía seguridad. Su voz calma apaciguaba tormentas y conectaba con millones. Pero detrás de la sonrisa, detrás de la imagen impecable, había una mujer que cargaba heridas profundas, miedos y desafíos personales que nadie veía. Años de dedicación extrema, presiones profesionales, pérdidas personales y la constante lucha por mantener una imagen perfecta dejaron huellas invisibles, pero reales, en su vida. Hoy, ella revela todo lo que nunca dijo públicamente. Los bastidores de la fama, los dolores ocultos, las traiciones silenciosas, los momentos de soledad y sobre todo el valor de reconstruirse y encontrar propósito incluso después de tantas caídas. Esta no es solo la historia de una periodista, es la historia de una mujer que aprendió que la verdad, por más dolorosa que sea, es el primer paso hacia la libertad. Y es aquí, en este silencio que habla más fuerte, donde surge la verdadera Neida Sandoval, no la estrella de televisión, sino la mujer detrás de la leyenda, lista para contar lo que nadie se atrevió a preguntar. Cuando las luces se apagan, entendemos que lo que realmente importa no es el aplauso del público, sino la fuerza que llevamos dentro de nosotros. Neida nació en Minas de Oro, Honduras, en una familia sencilla, rodeada de fe y valores sólidos. Desde niña, soñaba con contar historias, pero nadie imaginaba hasta dónde la llevaría ese sueño. Comenzó a trabajar siendo muy joven en emisoras locales. Su voz, firme y cálida, pronto llamó la atención. Con esfuerzo, talento y disciplina, logró lo imposible: una carrera internacional en los Estados Unidos, convirtiéndose en una de las primeras periodistas hondureñas en triunfar en la televisión estadounidense. Pero como ella misma diría años después, el éxito tiene un precio, y a veces es más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. En 1997, Neida se convirtió en una de las fundadoras del icónico programa Despierta América de Univisión. Durante 25 años fue una presencia constante en las mañanas de los latinos. Entrevistó a presidentes, artistas, víctimas de tragedias, y se convirtió en un símbolo de empatía y credibilidad. Pero lo que pocos sabían era que, mientras el público veía a la periodista sonriente, Neida enfrentaba batallas personales en silencio. Jornadas agotadoras, ausencias familiares y la presión constante por la audiencia comenzaron a dejarla emocionalmente exhausta. En varias entrevistas, ella admitió: detrás de las cámaras a veces lloraba en silencio. Me sentía sola, incluso rodeada de gente. Neida se casó con el también periodista David Cabrera, un productor y reportero talentoso. Juntos vivieron una historia marcada por la complicidad y también por el dolor. La pareja tuvo mellizos, Samay Alejandra y Aaron Sebastián, que nacieron prematuros y enfrentaron graves problemas de salud. Durante meses, Neida vivió entre el trabajo y el hospital, luchando por la vida de sus hijos. En una de sus declaraciones más conmovedoras dijo: presentaba el noticiero por la mañana y por la tarde corría al hospital. Aprendí que ser madre es ser guerrera incluso en el dolor. La fe fue su sostén, pero el destino aún le tenía reservado otro golpe cruel: la pérdida de su esposo, David Cabrera, quien falleció repentinamente en 2008. Esa tragedia marcó un antes y un después en su vida. Ella confesó: cuando él se fue, una parte de mí murió. Y aún así, tuve que seguir, porque mis hijos me necesitaban.
Después de décadas de dedicación, en mayo de 2016, Neida recibió una noticia devastadora. Su contrato no sería renovado. Ninguna explicación detallada, ningún aviso, solo un gracias y adiós. Lo que el público vio como una simple reestructuración fue, para ella, un golpe profundo y humillante. La periodista que durante años dio voz a los demás, ahora se veía silenciada por la misma cadena para la que había entregado su vida profesional. Y fue en las redes sociales donde decidió hablar. Publicó un mensaje sincero, revelando el dolor y la sorpresa con que fue apartada. Dijo: «Me sentí borrada de la noche a la mañana, pero aprendí que cuando una puerta se cierra, Dios abre ventanas que ni imaginamos». Fuentes cercanas afirman que hubo conflictos internos, envidias y disputas de poder dentro de la cadena. Neida nunca lo confirmó directamente, pero entre líneas dejó claro que no se trató solo de una decisión administrativa. El alejamiento inesperado de la televisión fue uno de los momentos más duros en la vida de Neida Sandoval. Después de más de 25 años dedicados a Univisión, ser despedida sin previo aviso la dejó no solo conmocionada, sino también profundamente cuestionando su propio valor y propósito. Sin embargo, con el tiempo, ese momento de ruptura se transformó en una liberación silenciosa. Neida se sumergió en un proceso de sanación interior y autorreflexión, buscando respuestas a preguntas que llevaba años cargando. ¿Quién era ella sin los reflectores? ¿Cuál era su verdadero propósito más allá de la fama y el trabajo? Durante meses comenzó a reencontrarse con la fe, dedicándose a prácticas espirituales y a la oración diaria. El apoyo de sus hijos, su familia y amigos cercanos fue fundamental, pero fue en la espiritualidad donde Neida encontró la fuerza para transformar el dolor en crecimiento. Me di cuenta de que Dios nunca me abandonó, ni siquiera en los momentos en que me sentía invisible. Reencontrar la fe fue reencontrarme a mí misma. Con esta nueva perspectiva, empezó a reconstruir su vida personal. Pasó más tiempo con sus hijos. Los acompañó en proyectos escolares y momentos importantes, y se dedicó a reconstruir los lazos afectivos que, durante años, habían sido sacrificados en nombre del trabajo. Pero la reconstrucción no se limitó a su familia. Neida descubrió una nueva pasión: inspirar a mujeres que también habían sido heridas por la vida o por las circunstancias profesionales. Escribió textos motivacionales, compartió mensajes en redes sociales y participó en proyectos sociales enfocados en mujeres en situación de vulnerabilidad, ofreciendo no solo apoyo emocional, sino también ejemplos de superación y esperanza. Hoy entiendo que el dolor es una maestra. Nos enseña a valorar el silencio, la fe y los nuevos comienzos. Lo que antes parecía una derrota se convirtió en una oportunidad para servir y alumbrar el camino de otros. Neida también practicó el perdón activo. Liberó rencores acumulados durante años, de antiguos colegas, jefes e incluso de personas cercanas que la habían herido. Ese perdón no significó olvidar, sino liberarse de los pesos que le impedían avanzar. Perdonar es elegir la paz en lugar del odio. Elegir la vida, incluso cuando el mundo te empuja hacia lo contrario. Hoy, a sus 64 años, Neida vive con un propósito renovado. Participa en eventos comunitarios, ofrece charlas inspiradoras y mantiene un espacio activo de voz para mujeres que buscan fuerza, fe y valentía. Ella no solo se reconstruyó, transformó su historia de dolor en un legado de resiliencia y esperanza. La vida me enseñó que no todas las puertas cerradas son un final. Muchas veces son invitaciones para abrir ventanas que jamás imaginamos que existían. Ahora, a sus 64 años, Neida Sandoval rompe el silencio, y lo que confesó sorprendió incluso a quienes la admiraban desde hace décadas. En entrevistas recientes, abrió su corazón como nunca antes, revelando no solo aspectos de su carrera, sino también las heridas y los desafíos de la vida detrás de las cámaras. Neida habló con franqueza sobre la soledad que sentía, incluso rodeada de colegas y admiradores, sobre las presiones constantes de una industria que valora más la apariencia y el brillo que la integridad, y sobre el peso de tratar siempre de agradar a todos, empleadores, público e incluso a su propia familia. Durante muchos años sentí que vivía para los demás,
Ponía el trabajo por encima de todo, y aún así, muchas veces no era suficiente. También reveló episodios de sabotaje profesional e incluso de envidia dentro de las cadenas de televisión, algo que nunca había comentado públicamente. Según Neida, la televisión puede ser un lugar tan cruel como glamuroso. Mientras los aplausos y los flashes parecen celebrar el talento, tras bambalinas existen tensiones, competencias desleales y decisiones que pueden destruir carreras en silencio. El brillo de la fama se apaga rápido, y cuando las luces se apagan, lo que queda es quién eres realmente. La verdad no está en la pantalla, está en el corazón de quien ha sobrevivido a las batallas invisibles. Además de las dificultades profesionales, Neida habló de los dolores personales que cargó en silencio. La pérdida de su esposo, los desafíos de criar sola a sus hijos y la necesidad constante de reinventarse para mantener viva su carrera. Fue en ese proceso de reflexión donde encontró la fuerza para perdonar a quienes la habían herido, antiguos compañeros de trabajo y personas cercanas que, por envidia o malentendidos, contribuyeron a momentos de humillación y decepción. Perdonar no significa olvidar, sino liberarse. Hoy elijo la paz en lugar del rencor. Elijo la fe, la gratitud y la sanación. Neida confesó además que esta apertura y vulnerabilidad jamás la hicieron más débil. Por el contrario, la convirtieron en una mujer más fuerte, auténtica y conectada con las personas que la siguen. Hoy prefiere compartir historias de superación, reflexiones sobre la fe y mensajes de esperanza, transformando su experiencia en inspiración para quienes también enfrentan adversidades silenciosas. Aprendí que no necesitamos aplausos para reconocer nuestro valor. Lo que realmente importa es mantener la integridad, la honestidad y el coraje de ser nosotros mismos, incluso cuando nadie nos está mirando. Con estas revelaciones, Neida Sandoval no solo rompe tabúes sobre la industria televisiva, sino que también ofrece una lección de vida universal. La verdadera fuerza no está en el brillo momentáneo de la fama, sino en la capacidad de levantarse, perdonar y encontrar propósito incluso después de las mayores pérdidas. Hoy, Neida lleva una vida más tranquila, dedicada a sus hijos y a la espiritualidad. Reside en Estados Unidos, donde participa ocasionalmente en programas, pero sin la presión de antes. Se mantiene activa en las redes sociales, compartiendo mensajes de fe, esperanza y resiliencia. Ha transformado el dolor en testimonio y el silencio en voz. Una voz que inspira a miles de mujeres latinas en todo el mundo. Ya no busco la fama, busco la paz. Y si mi historia puede sanar a alguien, entonces todo ha valido la pena. Neida Sandoval no es solo una periodista, es un símbolo de superación. Una mujer que enfrentó la pérdida, la injusticia y el olvido. Y aún así, eligió el perdón. Y así, a sus 64 años, Neida Sandoval demostró que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Que incluso después del dolor, la pérdida y el silencio, la verdad y la fe pueden transformar todo. Lo que confesó no fue solo una historia, fue un testimonio de fuerza, coraje y renacimiento. Si esta historia te conmovió, deja tu me gusta. Esto ayuda mucho al canal a seguir compartiendo historias inspiradoras como esta. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte las próximas revelaciones de grandes personalidades. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué opinas sobre la historia de Neida Sandoval? Déjalo en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan y comparten. Y antes de irte, mira el video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Créeme, es aún más interesante y apasionante que este. Ve ahora, estoy seguro de que te va a encantar.